Buenas noches, compañero, profesora. El tema que voy a hablar hoy es la ciencia de la contabilidad. Tenemos, en primera instancia, la contabilidad es una ciencia social de naturaleza económica que tiene por objeto, mediante un método específico, elaborar información en términos cuantitativos relativa a la realidad económica patrimonial que se da en una unidad económica, para que los usuarios de la información puedan adoptar decisiones en relación con la expresada unidad económica. Muñoz Merchant 2003. Esta relación de la contabilidad con la unidad microeconómica, empresa, igualmente se reafirma con la definición de Peyton A. y Steven R.A., citados por García Casellas en el 2001, cuando expresa que la contabilidad es aquella ciencia que trata sobre los métodos de registración de las transiciones en los negocios y que interpreta la argumentación asentada en libros y documentos, para que así el ego pueda tener una clara concepción de las exactas posiciones financieras o gerencias de la firma o empresa, tanto como un todo como por partes. Pero para seguir hablando de contabilidad, empecemos por sus orígenes, por su historia, por cómo fue evolucionando o cómo solo empezó. El estudio de la contabilidad sobre una base científica tuvo una primera manifestación escrita en los trabajos de Benedetto Cotrugli, un comerciante, economista, científico, diplomático y humanista croata radicado en Nápoles. En 1458, Cotrugli escribió el libro de Primera arte de la mercatura, libro del arte del comercio, que contiene un apéndice con un inventario y varias anotaciones de un libro diario, como el actual libro diario de la NIF, o los libros diarios que antes se utilizaba en el Ecuador, antes de implementar a la NIF. Estos libros diarios se refiere a un sinnúmero de inventarios o de códigos donde cada código representa una transacción diferente dentro de una empresa. Bueno, posteriormente, en 1494, Luca Pacioli publicó en Venecia su obra Summa de aritmética, geométrica, proporzioni e proporzionalità. En ella, Pacioli dedicó 36 capítulos a la descripción de los métodos contables empleados por los primeros comerciantes venecios. El autor dedicó además parte de su trabajo a la descripción de otros usos mercantiles, tanto como contratos de sociedad, el cobro de interés y el empleo de las letras de cambio. Se dice que la antigüedad usaban o sabían leer la famosa lengua perdida o lengua del diablo, que era usada para investigar la contabilidad en la época clásica, donde la contabilidad y los contadores de esta época eran los que manejaban todo el intercambio en el mercado, así como lo hace el gobierno actualmente de controlar el mercado dentro de todo un país. Y este gobierno se rige dentro del mercado de todo el mundo. Según Pacioli, las anotaciones en el libro diario constan con dos partes claramente diferenciadas, una comenzando con la palabra por, el debe del asiento contable, y la otra palabra comenzada con a, el haber del asiento contable. Antecedentes del modelo de asiento contable tradicional. Dado que en aquella época no era costumbre la utilización del balance de situación, solo describe los usos en la elaboración del balance de comprobación de suma y saldo.
que era utilizado al agotarse las páginas del libro mayor. Los 29 países que concentraban el 80% de la riqueza mundial deben su bienestar en un 67% al capital intelectual, educación, investigación científica, tecnología, sistema de información. En el 17% a su capital natural, que vendría a ser la materia prima que los países fabrican y ésta se exporta, como en nuestro país sería el camarón, el banano, el guineo, el cacao. Y en un 16% a su capital productivo, que serían las maquinarias o infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructuras nos referimos a un edificio y de maquinarias a un auto, un camión, etc. Otras muchas cifras y evidencias indican con igual claridad que el desempeño de las sociedades actuales dependen crecientemente de lo que logren hacer para preparar a su gente, desarrollar su capacidad de investigación e innovación, crear sistemas para acceder, guardar, procesar y usar información, en fin, de la inversión de la formación de su capital intelectual. Porque al momento de nosotros hacer un libro contable o llevar la contaduría de una empresa, se nos hace más sencillo dentro hacerlo en una computadora. Porque esta información, muy aparte de que se guarda en la computadora, la puedes guardar en una nube, que vendría a ser un almacenamiento externo y que nunca se te va a perder ni borrar todo el trabajo que has hecho. Por esto se recomienda crear un sistema para acceder, guardar procesos y usar la información a futuro. Tenemos a la contabilidad como técnica. Esta técnica está constituida por el conjunto de recursos, medios y artificios, así como también de los procedimientos que hacen posible el cumplimiento de las funciones y el logro de los objetivos contables. Es un conjunto de técnicas que se utilizan para producir sistemática y estructuralmente la información cuantitativa, expresada en unidades monetarias de las transacciones. Pero estas unidades monetarias dependen de cada país, porque no es lo mismo nuestra unidad monetaria a la unidad utilizada en España, que son los euros. En cambio, nosotros utilizamos el dólar, pero no existe solo un dólar. También existe el dólar canadiense, que su nombre dice la procedencia del mismo. Las transacciones que realiza una entidad económica de ciertos eventos económicos cuantificables que le afecten con objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. Cualquier información facilitada, en este caso sería a nuestros jefes, sería de lo más efectivo al momento de llevar una empresa o llevar lo que es la economía de la empresa, porque tus jefes van a estar totalmente satisfechos con el trabajo que tomas al dar tu información clara y fácil acceso. Y por último tenemos que gracias a los estudios e investigaciones, esta ciencia se enriquece constantemente porque la renueva, la dinamiza y le permite cumplir su propósito trascendental en el conocimiento del saber humano, siendo esta debe verse de otra manera y mejorar la interpretación de esta ciencia, dándole una alta tasa disciplinaria para que no exista ni un problema al momento de realizar un trabajo y así tener un buen futuro
y ser un buen representante de esta carrera. Muchas gracias.